Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de... Vamos a poner el temporizador para que nos avise. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces continuamente en favor nuestro, Señor. Oramos, bendito Dios, para que tú sigas haciendo el trabajo en medio de nosotros. Dios, reconocemos de que esta es tu iglesia, esta es tu obra, Señor. No es nuestra obra, no es nuestro trabajo, Señor, en el sentido de pensar y de creer que nosotros somos capaces de edificarla, Señor. Tú eres el único que puede edificar, tú lo has dicho, que en vano trabajan los hombres, Señor, si Jehová no edifica la casa, Señor. Oramos para que tú de verdad trabajes en nuestros corazones, Dios, y oramos en esta hora para que tú nos hables también a cada uno de nosotros, Señor. Y por sobre todo oramos para que cada vez que tú nos hables, Señor, tengamos la capacidad de reaccionar favorablemente a lo que tú nos dices, Señor, para no tener que experimentar de alguna manera tu disciplina o el llamado un poco más fuerte a que podamos enmendar aquellas cosas que a lo mejor no estamos prestándole atención, Dios. Te pedimos tu ayuda, Señor. Y oramos, Padre bendito, una vez más para que tú hagas tu obra en medio de nosotros, Señor, especialmente en la vida de aquellos que no te conocen y que nos rodean, Señor. Los esposos, Padre, que no te conocen, los hijos que no te conocen, para que realmente te puedan conocer, Señor, y tú te puedas revelar a sus vidas, y ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador personal, Señor. Y que no sea solo su deseo de venir y estar, sino realmente un deseo muy grande de conocerte, y un deseo muy grande, Dios, de vivir las experiencias que se viven contigo cuando se nace de nuevo, Señor. Así que rogamos esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, el libro de Miqueas es el cuarto libro de los profetas menores, son 12, nos quedan 8. Espero que antes que lleguemos a Malaquías nos hayamos ido con el Señor en realidad. De verdad los tiempos están bien especiales, están bien difíciles, están sucediendo bastantes cosas a nivel mundial. Y ahora algo importante, lo primero que nos dice aquí el libro, dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces ya en forma inmediata Dios, por medio de lo que le está mencionando aquí a Miqueas o lo que se está escribiendo a Miqueas, primero nos empieza a hablar de él, en donde él vive y también bajo qué gobiernos o reyes él está predicando. Miqueas es contemporáneo de varios otros profetas. Si vamos al libro de Isaías, por favor, al capítulo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam y Acaz, y aquí él además suma a Ezequías, reyes de Judá. Entonces, obviamente, el momento o la predicación o el trabajo que hizo Isaías fue de mayor envergadura que el de Miqueas. Ahora, obviamente uno es un profeta menor, el otro es profeta mayor. Reiteramos, no es porque su mensaje sea mejor que el otro, sino porque el mensaje de uno es más corto y el otro es más largo. Simplemente eso. Por favor, si vamos al libro de Oseas también. También en el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. También Oseas, a pesar de que es un profeta menor, él tiene un tiempo más largo de predicación y él
suma a Usías, a Jotam, a Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y aquí él nombra también quién está gobernando en el otro lado. Recuerden que a esta altura el reino de Israel está dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Eso ocurrió en la época de el hijo de David, ¿no es cierto?, en la época de Salomón, pero no precisamente en su gobierno, sino cuando él culmina su gobierno es en los días de su hijo. Claramente ahí es cuando Dios divide el reino, producto obviamente del pecado de Salomón en realidad. Entonces aquí estamos viendo primero que Miqueas es contemporáneo, vuelvo a reiterar, de Oseas y de Isaías. Ahora, algunos sugieren que él comienza su carrera después de que comienza Oseas. Ahora, ¿qué es lo que hace él? La situación país, porque vamos a hablar de eso, es una situación muy particular lo que está aquí. Primero ya identificamos, ¿no es cierto?, que Dios le está hablando a Miqueas, nos habla de dónde viene Miqueas. Es algo muy importante el origen de Miqueas. ¿Por qué razón? Porque parte de las, no sé llamar, si llamarlos acusaciones o de los pecados que Dios empieza a denunciar, son el maltrato que hay con respecto a los campesinos. Entonces, cuando uno ubica, si tuviéramos un mapa, dónde vivía Miqueas, él vive a unos ciertos kilómetros de Jerusalén, pero era un lugar de campesinos. Entonces, él es similar, por ejemplo, a aquel profeta que dice claramente que no era profeta, que lo que era un boyero. ¿Por qué? Porque él no quería que lo identificaran con los profetas, porque los profetas lamentablemente tenían muy mal testimonio, o los sacerdotes que habían en aquel tiempo. Entonces, estos hombres, ¿a quién le hablan? Le hablan a Judá. Ahora, algo interesante, porque aquí hay 3 libros que son interesantes. ¿Cuál es? En este momento estamos en el libro de Miqueas, ¿no es cierto? Pero luego vamos a ver, ¿no es cierto?, el libro de Nahum y el libro de Habacuc. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque estos 3 libros hay que juntarlos de alguna manera, porque Dios a través de ellos le está hablando acerca de algunas cosas que ellos van a vivir. Primero, lo que va a traer a la memoria es Dios por medio de Miqueas, por medio de Oseas y por medio de Isaías, algunas palabras que va a reiterar unos años más adelante Jeremías. Lo que no hay que olvidarse que cuando Dios está hablando, es como lo que dice el libro de Santiago, digamos, no sacamos nada con escuchar, sino hacemos lo que Él nos dice. Dice claramente que si oímos y no hacemos, somos semejantes a hombres que se miran frente al espejo, luego se van y se olvidan cómo eran. Entonces, siempre Dios quiere llamar la atención para de alguna manera evitar ciertas situaciones que se puedan dar. El ejemplo, ¿dónde lo tenemos? En el libro que acabamos de terminar. Acabamos de terminar un libro que es el libro de Jonás. Aprendimos bastante acerca del individuo Jonás, pero también aprendimos acerca de la misericordia de Dios. Y aprendimos de que Dios tenía una situación para Nínive y para particularmente Asiria, que era que iba a traer su ira y su enojo si ellos no cambiaban, si ellos no modificaban sus conductas. Y vemos de que ellos modificaron su conducta, en consecuencia, como dice el capítulo 3 al final, Dios tuvo que cambiar lo que Él iba a hacer con ellos y no trajo la ira sobre ellos durante 100 años. Ahora, yo reitero, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque lamentablemente lo que ocurre con el reino, tanto del norte como del sur, a pesar de que en el reino del sur hay bastantes reyes que son buenos reyes, ya hay ciertos avivamientos que algunos dicen que son avivamientos no reales, no genuinos, sino que lamentablemente como el rey se ha convertido o el rey ha aceptado algo y ha promulgado ciertas leyes, la gente se ha sometido, pero más que nada por agradar al rey, no necesariamente por agradar a Dios. Entonces, aquí está Miqueas, aquí está Nahum, aquí está Habacuc, que le están hablando al reino de Judá, no al reino del norte. Ahora, ¿por qué?
Porque de alguna manera lo que va a suceder con el reino del sur es que ellos no hicieron caso de la palabra de Jehová. Vamos al libro de Jeremías, nos vamos a adelantar un poco, pero más o menos para que vayamos viendo el por qué o qué es lo que Dios quiere evitar. En Jeremías 2 y 3 en realidad. Jeremías se escribe aproximadamente unos 100 años después de esto. Pero la situación país no ha ido cambiando, por eso la vamos a ir mencionando en Miqueas, en Habacuc y en el otro libro que les mencioné aquí recién. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia su nuevo fruto, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vano? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Yo os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, empieza a ver la situación no solo país, en el sentido de los gobiernos, sino también la situación religiosa que está ocurriendo adentro, porque aquí está habiendo una corrupción generalizada. Y la corrupción generalizada viene producto de una sola situación, de que estas personas, algo sucedió con ellos, que empezaron, algo interesante que dice el propio Jeremías más abajo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y, ¿no es cierto?, y se hicieron fuentes que no tenían y se fueron tras lo que no aprovecha. Entonces, estas personas, su error, lo malo, fue simplemente que ellos no escucharon a Dios. Ahora, lo importante que es lo que es, no es que Dios no les haya hablado. Saben, yo me sorprendo de repente con las cosas que hace Dios. Yo el domingo realmente yo no quería hablar de lo que hablé en realidad. Si usted viene a mis apuntes, pero uno se sorprende cuando después empiezas a escuchar que realmente hay un montón de problemas de perdón, hay un montón de problemas de gente que tiene bastantes problemas en su corazón, de rencores. Y es porque realmente Dios no... Tenemos que entender algo muy simple, es lo que dice el Salmo. El Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias, de corazón puro, y que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces uno tiene que entender que el llamado, porque reiteramos, muchos acusan que lamentablemente hay un abuso de la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice, seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde. No, entonces cuando Dios realmente nos hace un llamado a nosotros, cuando le hace un llamado a ellos, hay que entender el contexto y el por qué Dios le está haciendo este llamado a ellos. Si uno va hacia atrás con este grupo de personas le ha dicho a ellos, por ejemplo, que delante de ellos está la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. Pero también le ha puesto en el corazón de ellos algo que ellos no debían olvidar nunca, que ellos eran el especial tesoro de Dios, que eran como la niña de sus ojos. Entonces cuando la gente olvida esas cosas, es como cuando uno va al Nuevo Testamento y olvida, por ejemplo, lo que Pedro tiene que recordarnos, que dice que no hemos sido salvados con plata, con piedras preciosas, sino con que hemos sido salvados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y uno, lamentablemente, no es la palabra correcta, pero te hace volver hacia el huerto de Getsemaní. Te hace volver hacia lo que Jesús tiene que enfrentar, al punto que a él lo hacen que sus vasos capilares se rompan, porque es una angustia no menor.
Y al punto que él ora diciéndole a Dios, si es posible, por favor, que las personas sean salvadas de otra manera, pero yo voy a hacer tu voluntad. Pero no hay otra forma. Entonces a veces a nosotros se nos olvida el valor, el precio. Y a veces se nos olvida por qué Dios también nos exige o nos pide que andemos en esa novedad de vida o que andemos de alguna manera en esa estatura en donde Él nos ha puesto. No se olvide que Dios nos salvó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que por fe nosotros ya estamos en el cielo. Por fe. Y Dios pide que, es como dice alguien, que ojalá no esperemos vivir en el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos ya lo vivamos aquí en la tierra. Y lo que hemos ido aprendiendo, viviendo de alguna manera como Él vivía, aquel que lo maldecían pero que no respondía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, eso es lo que le está recordando aquí. ¿Qué es lo que le recuerda a ellos? Lo que Él hizo por ellos. No se olviden, por favor, si empezamos nuevamente a traer la memoria, este pueblo que Dios sacó de manera prodigiosa, sobrenatural, desde Egipto. Fueron 10 plagas. Salvó a los hijos, ¿no es cierto?, a los primogénitos, y se le murieron todos los primogénitos a los egipcios, aún de los animales. Y Él los saca de una manera no solo prodigiosa, portentosa, y ellos se enfrentan a un mar, ¿no es cierto?, que es un mar rojo, y ya empiezan los problemas, pues ya empiezan las dudas, ya empieza el reclamo, ya empieza la presión sobre Moisés. Y aún el propio Moisés, Dios tiene que reprenderlo, y ahí se abre el Mar Rojo. Y cruzan el Mar Rojo, ¿y qué es lo que acontece? Que se encuentran las aguas amargas de Mara. Y nuevamente, ¿qué hacen ellos? Reclaman. Entonces, es interesante cuando uno ve estas cosas, porque muchas veces lo que yo pienso, y yo creo que Dios, ¿qué es lo que esperaría? No sé, pues de alguna manera, oh, Dios, ¿cómo va a solucionar esto a usted? Pero no el reclamo, no esa cosa negativa en forma inmediata. Y así todos sabemos lo que aconteció con ellos, que ellos no se olviden que el proceso desde que salen de Egipto hasta que llegan a Cades Barnea, que era donde está la tierra prometida, es un periodo de 11 días. 11 días se demoraban ellos, de aquí a aquí. Y cuando llegan aquí, ¿qué se les ocurre? Porque a ellos se les ocurre, Moisés, ¿por qué no enviamos a alguien a mirar? Investiguemos un poco, Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, ya déjalo. Fueron. ¿Cuál fue su comentario? Hay gigantes. Pero díganme una cosa, ¿qué son los gigantes? Porque aquí es lo que ellos tenían que recordar, que el Dios de ellos era el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Cada una de esas historias habla de maravillas. Ellos vivieron en carne propia maravillas. Pero ahora los gigantes... Entonces lo único que ellos mostraron fue falta de fe. Entonces muchas veces los problemas, yo reitero eso, es tan importante. Los problemas a veces en nuestra vida es como dice Pedro, ¿no es cierto? No nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir, o Santiago cuando nos dice claramente que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tu fe, mi fe, es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. ¿Cómo sé yo dónde estoy caminando? Las pruebas. El Señor dijo, ¿a qué compararé estas personas? Al que hace y al que no hace la palabra. Que uno van a venir los ríos, va a venir todo, pero uno va a estar ¿sobre qué? Sobre la roca, y el otro va a estar sobre la arena. El que está sobre la arena es esa persona realmente que lamentablemente ante estas situaciones baja. Entonces, esto es lo que está pasando con estas personas. Por eso Dios, vuelvo a reiterar, cuando uno va al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, y sobre todo a la predicación o al estudio bíblico que hace Esteban, acuérdense que él les recuerda todo esto a ellos. Y dice que en cada una de estas situaciones, ¿qué pasó con ellos? Resistían. ¿A quién resistían? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca pudo hacer en ellos la obra real y verdadera que Él quería hacer, nunca. ¿Por qué? Porque aquí ya lo dijo, el sacerdote, el rey, el pastor, todos estaban en otra en realidad, no se salvaba ninguno.
Y dice, e hiciste abominable mi heredad, verso 8, los sacerdotes nos dijeron dónde está Jehová, los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim, mirad y enviad a Cedar con ciudad cuidadosamente y ved si ha hecho cosas semejantes a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto, horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Israel, siervo es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades, sin morador, aún los hijos de Memphis y de Tafne te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto de haber dejado a Jehová tu Dios, quien te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que vivas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que veas agua del Éufrates? Cuando uno empieza a ver esto, tendríamos que ir a los otros profetas, porque ellos empezaron a hacer, ¿sabe qué? Concesiones. Ellos empezaron a hacer compañerismo, por ejemplo. Es cuando uno empieza a leer que el rey, por ejemplo, del sur, o el reino de Judá, tomó dinero y tomó este ejército, pensando que este ejército le podía ayudar en contra del reino del norte o de otro rey que venía. Y vuelvo a estar pensando y creyendo que ellos eran mucho más fuertes que Dios. Un ejemplo muy notable que aquí se va a dar, y que lo quería mencionar, porque aquí también habla en Miquea, habla de lo malo, ¿no es cierto?, pero también habla de lo bueno en un sentido y de lo que viene en un futuro no menor. ¿Por qué? Porque estas personas experimentan algo que también es muy importante. Está en el libro de Isaías también. Acuérdense que el tercer rey o el cuarto rey que nombra Isaías, que es Ezequías, ¿no es cierto? Ezequías se enfrenta a una situación muy grave, de mucha apretura, donde hay hambre dentro de la ciudad, producto de la opresión que le está haciendo el gobierno de Asiria. Y él emite una oración, ¿se acuerdan? Con Isaías, y dice la Biblia que bajó un ángel. ¿Y a cuántos mató? 185,000 personas. Entonces, de alguna manera, eso es lo que Dios quiere, que la gente no se olvide de quién es Él. Que Él puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, como dice el libro de los Efesios. Entonces, y aquí está, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues, ven cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios? Faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras, dijiste no serviré, con todo eso, sobre todo collado alto, debajo de todos los frondosos te echabas como ramera. Digamos, estas personas no solo deciden no servir a Dios, sino que se van haciendo cosas totalmente contrarias. Y ahí, bueno, es tremendo lo que dice acerca de ella. Dice, aunque te laves con lejía, montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún debajo de mí, delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle y conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montesa, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todo lo que la buscase no se fatigarán, porque en el tiempo de sus celos la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. Dice, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo?
Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended a vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se olvidó de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tu camino. Aún de las faldas halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dicen, soy inocente de cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos a quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Dice algunos, si dejare a su mujer llegar y yéndose esta de él, se juntare a otro, volverá ella más, no será de tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tu voz a las alturas y ve que en tu lugar no te hayas prostituido junto a los caminos, te sentabas para ellos. Y ahí sigue hablando nuevamente con ellos. Y lo interesante, vuelvo a hacer mención, lo que más está haciendo Dios es llamarlos, extraerlos, que vuelven, dice aquí el Señor, guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. Y aquí que has hablado, has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Después de hacer todo eso se volverá a mí, pero no se volvió. Lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, dando carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y aconteció que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra, con el leño, con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la del leal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Este es el llamado que Dios le está haciendo. Entonces, cuando uno va y empieza a mirar, por ejemplo, lo que acontece con Miqueas, miren por favor el capítulo 1, versículo 5. Miqueas 1, 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de él. ¿Cuál es la rebelión de Jehová? No es Samaria. ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viñas y derramaré sus piedras. El capítulo 2, por favor, versículo 1, miren. Del mismo Miqueas. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan! Ahora, obviamente esto lo conoce Dios. No se olvide que la propia Escritura dice que Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si voy allá, ¿dónde estás tú? Entonces esto es como cuando la gente piensa que está sola de repente en su cuarto, y aun cuando está sola con sus pensamientos. Tú no estás nunca solo. Dios siempre sabe todo. Por eso Dios aquí le está a ellos denunciando. ¿Y por qué le está haciendo? Porque hay algo que aquí que es importante. Por ejemplo, el capítulo Miqueas le va a denunciar todo esto y le va a hablar algunas cosas buenas también. Pero, por ejemplo, el capítulo que sigue, que es Nahum va a traer como consecuencia el pecado que Nínive se había arrepentido, pero que ahora está pecando y que Dios va a traer juicio. Y Habacuc, ¿sabe de qué es lo que le va a hablar? De que viene Babilonia. De que viene Babilonia. ¿Y qué viene Babilonia? Con todo lo que sabemos, esos juicios que hay. Ahora, yo no lo he dicho alguna vez, pero las personas se olvidan
por ejemplo, cuando uno fuera un historiador o nos remitiéramos a la historia, ese simple hecho de esos 3 viajes que hicieron, que donde Nabucodonosor trajo a la gente desde Jerusalén hasta Babilonia, eran unos viajes enormes. Ellos iban encadenados. En el proceso iba muriendo gente, iban muriendo niños, iban muriendo ancianos. Y eso exclusivamente, ¿por qué? Porque ellos no atendieron a la voz de Dios. Si eso es lo importante aquí. Ellos no atendieron a la voz de Dios. Es como cuando lamentablemente Dios nos puede estar diciendo ciertas cosas y nosotros no lo escuchamos a Dios. Yo no sé si alguna vez Dios te ha hablado a ti de algo en particular. A mí me ha hablado de cosas particulares, pero muy particulares. Y que yo sé que me lo está diciendo a mí. Si yo no hago caso de eso, tenga la seguridad que Dios va a tomar medidas mucho más drásticas. Porque me está hablando, si pudiéramos decir, al propio hueso, si lo podíamos decir en buen chileno. Fíjense por favor el versículo 6 y piensen aquí lo terrible. Dice, ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan. Y si siguiéramos leyendo, dice, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al pobre, a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal de la cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y será endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades de la congregación de Jehová. Dice, no profeticéis. Dice a los que profetizan, no le profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Digamos, como de alguna manera se sabe que ya no sigan predicándole. Entonces, lo tremendo es esto. ¿Por qué? Porque lo que está haciéndose aquí, de alguna manera, es tapar o ignorar el pecado. Y el pecado no se puede hacer eso. Algo que dice también el libro, por favor, al capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino de Miqueas, de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Yo les decía, Isaías y Oseas hablan de Ezequías también, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno ve uno de estos reyes que hay aquí, para que usted se dé cuenta de por qué la situación es tan gravitante y es tan tremenda. Joacás, un hombre impío que vendió la nación a la idolatría. Ese era el gobierno que hay. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los libros que yo le mencioné recién, ¿no es cierto? Primero, si uno piensa el tiempo, Miqueas, Amós, Oseas, ¿no es cierto? Similares, porque los mismos reyes. El capítulo 1 de Isaías, ¿lo han leído? Capítulo 1 es terrible. Dice, ustedes están desde aquí hasta el dedo gordo corrompidos. Al punto que después dice, venid, estemos a cuenta. Dice, si tus pecados son como la grana, pueden venir a ser blanca lana. Pero tiene que haber un arrepentimiento, y el arrepentimiento, usted lo lee en el capítulo 1, al final, lo que Dios espera es que ellos hagan ciertas cosas. Es lo que miramos en el libro de Jonás. Dice la Biblia que Dios vio lo que ellos hicieron. Cuando yo muestro un arrepentimiento genuino, verdadero, hay evidencia de eso. Por ejemplo, si yo tengo problemas con alguien de perdón, voy y le pido perdón. Pero un perdón real, genuino, no de palabras, sino de corazón. Cosas de esa naturaleza. Si yo estoy haciendo algo que yo sé que es incorrecto, dejo de hacerlo. Y eso es lo que Dios va a ver. Porque eso va a hablar de que mi arrepentimiento es verdadero. Porque yo me digo, sí, Señor, perdóname, sigo haciendo lo mismo. ¿Usted cree que me arrepentí o no? ¿Cómo se llama eso? Un perro que te mordió varias veces. Remordimiento. Pero el arrepentimiento, uno deja de hacer lo malo. Ahora, algo importante, por favor, y lo reitero, la tentación, porque mucha gente sufre con las tentaciones. La tentación no es un pecado. Eso dice la Escritura.
Lo único que la Escritura dice claramente, pero no digas que tú eres tentado de parte de Dios, tú eres tentado ¿por qué? De tu propia naturaleza, porque somos malos. Y si yo, es como alguna vez yo decía, yo tengo dos perritos, uno blanco y uno negro. Si alimento al negro y después lo pongo a pelear con el blanco, lo va a hacer pebre, po. Entonces yo tengo que alimentar de alguna manera, como dice el apóstol Pablo, darle las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo importante? Isaías 1, lo acabo de mencionar. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que Dios siempre va a estar hablando. ¿Por qué? Porque Miqueas le habla, ¿saben a quién? Al pueblo común. Esto es como cuando decimos con Daniel, ¿a quién le predica? Al rey, a la gente de arriba. Pero en ese mismo tiempo, ¿quién está predicando? Ezequiel. Si usted lee Ezequiel capítulo 1, dice que estaba junto al río y junto a los que estaban ahí cautivos. Entonces Ezequiel le predica al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Miqueas le habla al pueblo. Nahum, que es lo que estábamos hablando, que además de hablar de lo que le va a ocurrir a Nínive, también le habla a los nobles. Y Habacuc le habla a los clérigos, a los sacerdotes, a los que se supone que la llevan. Porque esto no es menos, reitero, aquí la Biblia está mostrando claramente que lamentablemente dentro de todo esto malo están todas estas personas, y tal como acabo de mencionar, lamentablemente también está la persona que está gobernando, en este caso que era uno de ellos, que era Joacás, que fue terrible. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miqueas tiene que denunciar el pecado, Habacuc tiene que informar algo muy, muy terrible. ¿Qué es lo que tiene que informarle? Que vienen los babilonios. ¿Pero por qué? Reitero. Si aquí lo que hay que entender, que lo que Dios está haciendo, Dios siempre dice algo, dice que Él no va a hacer nada sin que antes se lo anuncie a sus siervos los profetas. Es como cuando yo digo que la gente que va al infierno, ninguno va diciendo soy inocente, todos van diciendo me lo merezco. Porque Dios de alguna manera se lo deja muy claro. Por favor, miren, Habacuc le va a tener que decir a ellos algo que no es menor. Vienen los babilonios, ¿y qué significa 70 años de cautividad? ¿Sabe lo que significa años? 70 años que no van a vivir en su tierra y que van a vivir en otra tierra y que van a tener que aprender las costumbres. Acuérdense lo que querían hacer los babilonios con Daniel. Acuérdense lo que querían hacer los babilonios con Daniel, lo querían convertir en una persona que les sirviera a ellos. Vayamos a Habacuc 1:1 al 4, por favor. Vuelvo a reiterar, la idea cuál es que ustedes entiendan el por qué Dios es tan severo, porque la situación país es tremenda. Y reitero, no es la situación país, y llamémoslo de esta manera, es la situación iglesia. Iglesia, Dios está llamando a una iglesia que sea santa, pura. Dice la profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. ¿Sabes lo que significa que la ley es debilitada o no? Significa que las personas pobres, por ejemplo, no tienen derecho a ninguna justicia. Si volvemos a los pecados que va a hablar Miqueas, es eso. Es como, ¿se acuerdan del ejemplo malo, estos ejemplos que hay de ese rey que quería cierta tierra y su mujer fue y mató a la persona y le dijo, ahí está, a ese ritmo, digamos, de tomar lo que no es tuyo, pero lo tomas por la fuerza, porque tú tienes el poder, porque tú tienes, tan simple como eso. Pero reiteramos, estamos hablando de un pueblo que es el pueblo de Dios. No estamos hablando de Asiria, no estamos hablando de Nínive, no estamos hablando de Babilonia, no estamos hablando de los egipcios, estamos hablando de quién, del especial tesoro, de la niña de sus ojos, de la que le estaba diciendo a él, lamentablemente todo lo que yo te di lo echaste a perder. Todo lo que yo te di lo corrompiste. Porque eso fue lo que ellos hicieron con la tierra. Dice, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la palabra, sale la justicia, dice aquí. Entonces, no es menor. Entonces, vuelvo a reiterar. Veamos Miqueas 2:2, por favor. Lo vimos, pero leámoslo nuevamente. Dice, ay,
de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Tan simple. Codician las heredades, las roban y casas, y las toman y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: aquí yo pienso contra esta familia un mal, de la cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Lo que está hablando aquí es de alguna manera lo que el propio Miqueas a lo mejor vivió a causa de la prepotencia de los patrones que codician y oprimen a los hombres, especialmente a los campesinos. Entonces, pero reiteramos, estas personas, si uno fuera para atrás y empezáramos a leer la ley, o empezáramos a ver Deuteronomio, él les dejó las cosas muy claras cómo debían. Acuérdense que la idea que el Nuevo Testamento la reafirma, cuando dice, el Antiguo Testamento también habla del amor. También habla del amor. Entonces estas personas lamentablemente estaban ahí. Y vuelvo a reiterar, quiero ver Segunda de Crónicas, capítulo 27. Lo mismo, situación país. Dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó en la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades, en las montañas de Judá construyó fortalezas, torres. También tuvo guerra contra el rey de los hijos de Amón, los cuales venció. Y ahí sigue hablando de todas estas cosas, ¿no es cierto? Y luego dice, los demás hechos de Jotam, que es el primer rey que nombra a Miqueas, y todas sus guerras, sus caminos, y aquí están escritos en los libros de los reyes de Judá. Por favor, distingan al tiro, el rey está ok, pero el pueblo, ¿qué pasa? Seguía corrompiéndose. Si seguimos, dice, cuando comenzó a reinar, dice, era de 25 años y 16 años reinó en Jerusalén, y durmió Jotam con su padre, y lo sepultaron en la casa de la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como Dios su padre. Anduvo los caminos de los reyes de Israel, además hizo imágenes fundidas de los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego. ¿Se acuerdan quién es ese dios o no? ¿Cómo se llama? Moloc. ¿Qué es lo que era? Un horno que tenía los brazos y que los niños los colocaban vivos y los echaban ahí. El pueblo de Israel. Entonces, reitero, ¿por qué? Porque quiero que tengan claro cuando vayamos al libro, y a lo mejor el libro de repente puede ser denso. ¿Y por qué Dios es denso? ¿Por qué Dios a veces tiene que poner la máquina? ¿Por qué Dios a veces tiene que hacer cosas como lo que a lo mejor hemos reiterado todo este tiempo que le ocurrió a la iglesia de Corintio? Por favor, no se olvide, algunos están debilitados, ¿no es cierto?, enfermos, y algunos duermen. Algunos están inválidos. Algunos están en enfermedades que no se pueden sanar. Y otros Dios los mató. Pero simplemente por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, dice, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y reitero, por favor, si usted va para atrás, ¿qué es lo que más les dijo a ellos? Primero dijo, no hagan alianza con quienes. Y es como cuando nuestros hijos, por ejemplo, mi hijo mayor, el menor, gracias a Dios, no lo hizo, pero se casó con una niña no creyente. Él quiere caminar, pero ¿sabe cuán difícil es eso? Y la propia Escritura dice que en muchas ocasiones aquel que no es creyente tiene tal capacidad que el que es creyente llega a salirse del camino verdadero. Entonces ellos, por eso reitero, si lo que se le está reiterando a través de Miqueas, de todos estos libros, no es algo que ellos no sepan. Cuando Dios te habla y me habla a mí, no es cosa que yo no sepa. Y yo reitero, si el pecado más grande que comete el pueblo de Dios no es ignorar, no saber, es saber y no hacer. Por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es?
pecado. Eso es lo más terrible, lo que más le duele al corazón de Dios. ¿Saben? Es como que lo pudiéramos graficar de la siguiente manera. Si usted, la gente que trabaja en transporte, ellos tienen la seguridad que si mucha gente respetara las señales del tránsito, seguramente anualmente mucha menos gente moriría. Algo tan simple. Entonces, obviamente nosotros, ahora no lo dije, pero lo primero que dice el capítulo dice palabra de Jehová. Cuando uno toma lo que la palabra de Jehová puede traer sobre tu vida y sobre mi vida. El Salmo 1, el libro de Josué, Juan 15. El Señor Jesús es tan claro cuando dice, si mis palabras están en ti, pide lo que quieras. Pero si sus palabras no están en mí. Y Él dice, ¿me aman? Sí, te amamos, gloria a Dios, aleluya. No, dice, guarda mis mandamientos hechos. Es como lo que decía el Señor acerca de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque la dicotomía era esa. Decían muchas cosas, pero hacían cosas muy malas. Pero salvó la campana. Lo último. ¿A dónde quedamos? Lo último. No, que no quiero que se me pierda la idea. Entonces, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios, lo cual lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vuelvo a reiterar, siendo que la Biblia, por ejemplo, nos dice a nosotros algo muy simple, que siempre lo decimos. Si Dios es con nosotros, lo mismo aquí, pero como Dios no está con ellos, ¿qué hace Dios? Lo entrega. Oiga, no es chiste que Dios nos pueda entregar a nosotros a lo malo. Como dice Romanos 1, aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Sabes lo que yo lo digo? ¿Sabes qué Dios dice? Ya, ¿sabes que hace lo que quiera? Pero por favor, no vuelvas a preguntarme. Es como cuando lee el Proverbio 1, ¿lo has leído? Dice el Proverbio 1 es tremendo, porque dice, cuando tú vuelvas a pedirme o a llamarme, yo no te voy a oír. El pastor Chuck hacía eso muchas veces con los pastores, cuando venían y le pedían consejo. Y él lo escribe, y él les daba el consejo, pero ellos no hacían el consejo del pastor. Po. Y cuando le pasaba lo que pasaba, venían de nuevo al pastor, y el pastor así, no te voy a darte más consejos, ¿para qué te voy a dar más consejos? Entonces lo mismo con Dios, por favor, no seamos inconsecuentes con lo que Dios nos dice, no seamos inconsecuentes cuando Dios nos está pidiendo que ordenemos la casa. Acuérdese lo que le dijo a Sarai, ordena tu casa que mañana morirás. Nosotros tenemos que estar muy claritos que no sabemos el día que vamos a morir y no sabemos el día que viene Jesús. Y en ambos casos nos puede sorprender. A eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios a ellos le está hablándoles, pero lamentablemente ha venido hablando y ellos no han hecho caso nada. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por el libro, te pido que nos ayudes, nos sigas enseñando y sobre todo te pedimos que podamos ser consecuentes con las palabras del apóstol cuando dice que estas cosas han sido escritas para ejemplo nuestro, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a amarte como tú mereces ser amado y sobre todo ayúdanos a no ir tras las cosas que no aprovechan, Señor, sino de verdad buscar las cosas de arriba, donde tú has sentado a la diestra, Señor. Poner, como tú dices, Señor, todo nuestro empeño y nuestro énfasis, Señor, en las cosas del cielo, Señor. Poner los ojos en Jesús y creer, Señor, que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Dios, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.